Nosotros vamos a trabajar, vamos a estudiar algo que conocemos como redes, pero no las redes que ustedes están acostumbrados a trabajar, ¿no? No es redes informáticas. Algunas de las redes o algunas cosas de informática se pueden hacer con teoría de redes. Teoría de redes es un subconjunto de una teoría matemática que se llama teoría de gráficas. La teoría de gráficas, pues es una rama de las matemáticas discretas que estudia justamente el comportamiento de algo que nosotros conocemos como gráficas y dentro de la teoría de gráficas encontramos a las redes. Si ustedes siguen las noticias científicas, los artículos científicos y cosas así, se habrán dado cuenta que hace un par de años Frederick Wolfram, esta persona que hizo el sitio, ¿no?, de Wolfram Alpha y el software de Wolfram, junto con su equipo de matemáticos, dijo haber encontrado la teoría del todo, ¿no? Es decir, esta idea que tienen los científicos desde hace muchos años de poder unificar la teoría cuántica con la teoría relativista. Y su propuesta es a través de la teoría de redes y algo que se llama teoría de autómatas y lenguajes. Eh, no sé qué veredicto se haya tomado todavía, si estaba bien, si estaba mal, porque por lo último que entendí es que la teoría que ellos proponen es extremadamente extensa y como es relativamente nueva, pues no hay quien pueda decir todavía si hay errores o si no hay errores, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros vamos a estudiar lo que significan las redes. Para eso necesito primero definir qué es una gráfica, qué entendemos como gráficas y cuál es la diferencia entre una gráfica y una red. En realidad, pues todas las redes son gráficas, pero no todas las gráficas son redes. Voy a definir una serie de cosas. Para empezar, voy a dibujar una gráfica. Las gráficas, ah, alguien quería entrar y se fue. Se pueden ver así. Definición. Una gráfica es un conjunto de nodos. Normalmente también los vas a encontrar nombrados en los libros como estados, un conjunto de nodos relacionados a través de aristas. Si bien una gráfica tiene diferentes representaciones, como es eh, una forma tabular, ¿no? Nosotros podemos representar gráficas en una tabla. Lo más común es representar a las gráficas con dibujitos. Así como el que puse ahí, cada circulito será un nodo y cada línea será una arista. Entonces, tenemos un conjunto que normalmente lo llamamos E, que son pares coordenados, no, X, Y, tales que X y Y son nodos y X
está relacionado con Y. Es decir, por ejemplo, para el caso particular del ejemplo que estoy poniendo aquí, esta arista, si bien le puedo poner un nombre, un peso, un valor, a veces nada más la vamos a representar como un par coordenado. Por ejemplo, 1,4. Es decir, el nodo 1 está relacionado con el nodo 4 a través de una arista. Esto representaría una arista. 1,2. ¿Qué me está diciendo esto? Que el nodo 1 está relacionado con el nodo 2. Esta relación, gráficamente, pues la vemos a través de una arista. Es decir, existe una arista que relaciona al nodo 1 con el nodo 2. Ahora, no necesariamente lo que lo relaciona pues es que exista esa línea, sino que nosotros podemos entender, por ejemplo, que... A ver, deja pienso. ¿De dónde me dijo que era usted, caballero? Peñamiller. Peñamiller. ¿Tú de dónde eres? De Ciudad de México. Por ejemplo, Peñamiller y Ciudad de México no están relacionados, porque no existe una carretera que vaya de Peñamiller a Ciudad de México, sino que tienes que pasar primero por diferentes poblaciones para después llegar directamente y llegar al Estado de México, ¿no? Si estuvieran relacionados, habría una carretera. ¿Cómo están relacionados? Bueno, con ese tipo de idea, ¿no? Por ejemplo, Peñamiller seguramente estará relacionado con Landa de Matamoros. Estoy hablando al momento porque no sé si sí, ¿no? Eso querría decir que sí existe una vía única que va de Peñamiller a Landa de Matamoros. Pero eso tiene, o sea, se puede hacer con diferentes cosas. Por ejemplo, el país México está relacionado con el país España porque existe un vuelo directo de México a España. Pero a lo mejor México no está relacionado con Zimbabue porque México no tiene un destino aéreo directo con Zimbabue. Existen varios tipos de relaciones que las vamos a representar con aristas. Por ejemplo, una arista que no existe en esta gráfica es la 3,5. ¿Por qué? Pues no están relacionados. El nodo 3 y el nodo 5 no están relacionados, entonces en mi conjunto de aristas, pues no tiene por qué aparecer. Definición. Se dice que dos nodos son adyacentes si existe una arista que los relacione. Es decir, el nodo 1 es adyacente con el nodo 2 porque existe una arista. El nodo 1 está relacionado con el nodo 4 porque existe una arista. El nodo 2 con el nodo 3 porque existe una arista. El nodo 1 y el nodo 3 no son adyacentes porque no existe una arista entre ellos. Definición. Un camino es un conjunto de nodos y aristas que relacionan dos nodos I y J. Es decir, por ejemplo, si yo necesitara, si yo quisiera ir del nodo 1 al nodo 3, existe un camino que lo hace posible, ¿no?
Entonces sería ir así, del 1 al 2, y luego del 2 al 3. Si existe un camino no quiere decir que sea único, ¿no? Por ejemplo, también pudiese ir del 1 al 4 y luego del 4 al 3. Ahí tengo dos caminos que relacionan al nodo 1 y el nodo 3. Entonces el camino sería de la siguiente manera. Bueno, uno de los posibles caminos sería 1, 2, 3. Nodo, arista, nodo, arista, nodo. Otro camino que relaciona el 1 con el 3 es 1, 4, 3. A eso le vamos a llamar camino. Voy a poner entre paréntesis la palabra trayectoria. La palabra trayectoria la vamos a ocupar más cuando hablemos de redes. ¿Es lo mismo que un camino? Sí, pero cuando hablemos de redes vamos a hablar más de trayectorias en lugar de caminos. Ahora, ahorita estoy hablando directamente de solamente gráficas. Cuando diga redes, le voy a decir la diferencia entre una gráfica y una red, no pasa nada. Un ciclo, definición, es un camino que inicia y termina en el mismo nodo. Por ejemplo, voy a dibujar un ciclo. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Ese ciclo verde es un ciclo por definición. Existe un tipo de ciclo que lo vamos a conocer como lazo. La verdad es que eh, esta traducción la encontramos más cuando estamos leyendo teoría de redes de un libro de España. Aquí en México, con nuestra relación con los anglicismos, no hacemos la traducción, lo conocemos directamente como loop, que el loop en realidad pues vendría siendo un ciclo. Pero cuando nosotros nos referimos al loop, es un tipo de ciclo especial. Entonces, una arista que sale y entra al mismo nodo es llamada loop. Lo pongo entre paréntesis por si llegasen a escuchar también este término que significa lo mismo, lazo. Los lazos se ven así. Una arista que sale y entra al mismo nodo.
definición. Una gráfica es conexa si para cualesquiera dos nodos existe al menos un camino. De lo contrario, decimos que es disconexa. Decimos que una gráfica es conexa si existe al menos un camino entre ellos dos, ¿no? Y decimos que es disconexa si existe al menos un nodo que no puede ser alcanzado a través de un camino. ¿Sí? ¿Eso es claro? Jime, ¿te vas, Jime? Pero me dijiste que no te dijera Jime. ¿Sí fuiste tú? ¿No? ¿Sí? ¿Es claro eso? Caballero. ¿Sí es eso? ¿Es claro eso? ¿Conexo y disconexo? ¿Cómo se puede representar qué cosa? Bueno, mmm, por ejemplo, el dibujo que tengo ahí es una gráfica disconexa. ¿Por qué? Exacto, porque existe al menos un nodo al que no puedes acceder a través de un camino. Eso es disconexo. Ahora, que sea conexa quiere decir que para cualesquiera dos nodos que tú tengas, siempre puedes llegar a él, ¿no? O sea, no importa por qué camino llegues, ni qué tan largo, ni qué tan corto, pero tienes que poder llegar a acceder a él. Definición. Una gráfica completa que vamos a representar con K sub n. K de completa y n es el número de nodos que tiene. Una gráfica completa es aquella en la que todos sus nodos son adyacentes. Voy a poner una gráfica que también tiene 5 nodos y la voy a hacer completa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Por definición, si esta gráfica debe ser completa, necesito que todos los nodos sean adyacentes entre sí. Es decir, 1 debe ser adyacente con 2, 1 debe ser adyacente con 3, 1 debe ser adyacente con 4, 1 debe ser adyacente con 5, 2 debe ser adyacente con 1, 2 debe ser adyacente con 3, 2 debe ser adyacente con 4, 2 debe ser adyacente con 5, 3 debe ser adyacente con 2, con 1, con 4 y con 5. 4 debe ser adyacente con 3, con 2, con 1 y con 5. Y 5 debe ser adyacente con todos. Entonces, esta gráfica es una gráfica completa y la representamos con K sub 5. El ejemplo de arriba no es completa, porque existen, de hecho existen varios nodos que no son
adyacentes entre sí, ¿no? Para que sea completa, todos deben ser adyacentes entre sí. Definición. La gráfica complemento. No. Es decir, si a mi gráfica le llamo G, entonces gráfica complemento es G barra. Es la gráfica que al unirse con G se crea una gráfica completa. Es decir, voy a borrar mis pads. Voy a poner aquí la misma gráfica, es decir, los mismos nodos, pero en ella voy a dibujar su complemento. La arista 1, 2 existe en G, voy a llamar esta G, y entonces esta va a ser G complemento. La arista 1, 2 existe en G, entonces en la complemento no debe existir. No existe la 1, 3, entonces aquí sí. No existe la 1, 5, entonces aquí sí. La 1, 4 sí existe. La 2, 1 existe, entonces allá no. La 2, 3 existe, entonces allá no. La 2, 4 no existe, entonces aquí debe existir. La 2, 5 no existe, entonces aquí debe de existir. La 3, 1 no existe, ya la puse allá. La 3, 2 sí existe, no la pongo. La 3, 4 sí existe, no la pongo. La 3, 5 no existe, aquí debe de existir. 4, 1 existe, no la pongo. 4, 2 no existe, ya la puse. 4, 3 existe, no la pongo. 4, 5 no existe, la pongo. 5, 1 no existe, ya la puse. 5, 2 no existe, ya la puse. 5, 3 no existe, ya la puse. 5, 4 no existe, ya la puse. Entonces, la gráfica complemento es una gráfica que tiene exactamente los mismos nodos, pero contiene aristas que no tiene la gráfica original. Que si tú las juntas, que si tú las unes, entonces se crea una gráfica completa. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo cool? Compañeros virtuales, ¿dudas? ¿No? Bueno.
Definición. Una red es una gráfica dirigida. Definición. Una arista dirigida es llamada arco. Es decir, cuando nosotros hablamos solamente de aristas, estamos pensando que el 2 está relacionado con el 4 y que el 4 está relacionado con el 2, porque son adyacentes a través de una arista. Pero si yo tengo dos nodos y a la arista le doy un sentido, es decir, por ejemplo así, el nodo n estará relacionado con el nodo m, pero el nodo m no está relacionado con el nodo n, porque esto nada más lleva un sentido. Si yo le pongo sentido a una arista, se llama arco. A veces, cuando estamos trabajando con redes, es muy común que tenga ambos sentidos. Y por facilidad de algunos métodos, no voy a hacer esto. Ojo, por favor, eviten hacer esto. Esto, a pesar de que se entiende y que pudiese llegar a ser bien, cuando nosotros estamos haciendo algunos métodos, lo mejor sería escribir otro arco. Sobre todo porque, imagínate lo siguiente. Imagínate Pemex, ¿no? Pemex extrae petróleo de, ya sea Veracruz o Tabasco, no sé de dónde saque el petróleo Pemex. Y Pemex bombea el petróleo a sus refinerías. Entonces, de la estación donde se bombea el petróleo a la refinería, solo hay un sentido. Pero de la refinería hacia acá, no hay sentido hacia allá. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa es, Pemex, por ejemplo, bombea ya las cosas refinadas, que puede ser diésel o puede ser gasolina o lo que sea que refinen, a ciertas bodegas que tienen, ¿no? Bodegas subterráneas por lo general. Entonces las bombea un poco y por gravedad baja. Pero luego, pues para recuperar ese estilado, se bombea de la bodega hacia otro lugar, que puede ser la misma refinería, pero no lo hacen por el mismo tubo porque, pues para evitar energía de bombeo, como este baja por gravedad, pues este no puede regresar por el mismo tubo, ¿no? Entonces tendrá que ser otro tubo distinto. Ahora, esos tubos no necesariamente tienen el mismo diámetro. A lo mejor este es más grueso y este es menos grueso. Que para cuando nosotros hagamos análisis, no necesariamente vamos a tener el mismo valor. Por ejemplo, si yo digo, de ida estoy aventando 20 millones de toneladas o de litros de gasolina, pero de regreso solamente puedo aventar 10 millones de litros hacia atrás. ¿Por qué? Porque mi tubo es más delgado, qué sé yo.
¿no? Entonces, por eso necesitamos escribir dos aristas, porque puede ser que sus condiciones sean distintas. Ahora, si las aristas, bueno, si los arcos tienen un valor, ahora, los valores de los arcos pues pueden venir de diferentes formas, ¿no? Que si el costo de ponerlo, que si la cantidad de coches que pueden pasar por él, que si la longitud de metros que son, etcétera, etcétera, pues nosotros le vamos a, dependiendo del análisis que estemos haciendo, pues le vamos a asignar un valor. Ahora, si todas las aristas tienen un valor, la red se llamará red pesada. Si a los arcos yo les asigno un valor, a eso le vamos a llamar una red pesada. Las redes, por lo general, tienen un nodo inicial marcado por una flecha y uno o más nodos terminales marcados por un doble círculo. Es decir, una red pesada, por lo general es para las pesadas, decimos dónde está el origen de las cosas que estamos aventando por ahí, ¿no? Si estoy aventando petróleo, pues el origen será la refinería. Si estoy distribuyendo mercancía de Amazon, pues el origen va a ser la bodega de Amazon. Y aquí va a haber, pues, una serie de nodos, ¿no? Que llegan a uno o a más nodos terminales que voy a marcar con un doble círculo. Es decir, así digo de dónde salgo y a dónde voy. Compañero, dígame el número del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jimena, dígame un número entre el 1 y 10. Digo, entre el 1 y 8. 4. Compañero, su nombre. Ángel, dígame un número del 1 al 8 que no sea el 4. 6. Compañero, su nombre. Rubén, ¿cómo está? ¿Sí? Bien, dice. No, ya sé. ¿Traes una moneda? Ah, ¿tú traes una moneda? Bien. Fíjate, vamos a sortear
si dos nodos están este, relacionados o no. Si cae águila, sí. Si cae sol, no. ¿Sale? 6 con 3. Ah, no, bueno, nos has tardado toda la vida si lo sabes. Águila, entonces 6 con 3 sí está relacionado. 6 con 1. Águila, sí. 6 con 2. 6 con 4. 6 con 5. Todo improbable. Sí llevó curso de probabilidad, ¿no? 6 con 7. Ah. 6 con 8. 3 con 1. 3 con 2. 3 con 4. 3 con 5. 3 con 6. 3 con 7. 3 con 8. 3, digo, no es cierto. 1 con 3. 1 con 2. 1 con 4. 1 con 5. 1 con 6. 1 con 7. 1 con 8. 2 con 1. 2 con 3. 2 con 4. 2 con
He volvido. Bien. Entonces, aquí tenemos una gráfica dirigida, es decir, tenemos una red. Nosotros tenemos una forma que le llamamos forma tabular de la red, que pues en realidad es una forma matricial, ¿no? Voy a escribir la forma matricial de tal manera que nosotros podamos entender una gráfica, ya sea con un dibujito de nodos y aristas o con una forma matricial, ¿no? La forma matricial la verdad es que es una broma. Esto quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando nosotros ya sabemos cuál es el nodo inicial, lo vamos a marcar con su flechita. Ahí está diciendo que el 4 es inicial. Y si ya sabemos cuál es el terminal, caray, sí. 6 es inicial. Y cuando ya sabemos cuál es el terminal, le vamos a poner un asterisco. Ya sea que exista uno o más o que no exista ninguno. Si estamos hablando nada más de una gráfica, no tiene ni dirección, ni peso, ni nada, ¿no? Entonces pues, sería lo mismo, solo que no tenemos ni inicial, ni final, ni nada. Del mismo modo voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, va a ir un 1, los que sí sean adyacentes, 0, los que no sean adyacentes, ¿no? Entonces, 1 es adyacente con 4, entonces sería 1 con 4. 1 es adyacente con 7. Y ya, ¿no? Con el 2 también. Y ya. Primero. El 2 con el 3 con el 6 y ya, ¿verdad? El 3 con el 5 con el 6 con el 7 el 4 el 5 el 6 y ya. El 7 con ninguno. El 8 ¿qué? El 7 con nadie. ¿Y el 8 con el 1 con el 2 y con el 4? ¿El 3 también? Ok. Forma tabular. Bueno, tabular. Aquí deberían ir 0, 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 0 y así, ¿no? Ahora, si además mis arcos, ¿no? Si además mis arcos están pesados, en lugar de poner 1, voy a poner el peso. ¿Estamos? Compañeros virtuales, ¿es claro lo que acabo de decir? Si además mi red está pesada, es decir, que cada arista, cada arco tiene un valor, en lugar de poner la indicación del 1 como de que sí existe, voy a poner el peso. Y el 0 se sigue manteniendo en caso de que no exista la arista. Los dejo ahí un ratito que copien.